Agradezco enormemente que la invitación y de poder compartir el cumpleaños con ustedes. Y antes de empezar con este tema, gestión y práctica dirigencial, por ahí siempre lo vemos a esto como que hay que llegar a ser consejero de la cooperativa para aplicar esto. Y en realidad, ¿cuál es la primera cooperativa que ustedes tienen? La familia, en esencia, ¿sí? Así que todo lo que ven acá lo van a poder usar en la cooperativa de Almafuerte y en la cooperativa de la casa. Así que la idea es que puedan sacar provecho, sobre todo porque las cosas cada vez vienen más aceleradas, vienen más rápidas, los cambios hay que soportarlos. Somos una generación que está abrumada por muchas cosas. Entonces, estas cosas que rescatamos tienen que ver con esto. Un poco no pasan de moda. Fueron, son y serán de esta manera, ¿sí? Entonces, sí nos vamos a enfocar, a ver, en idea de que también sirva obviamente para la cooperativa, ¿no? Para los futuros dirigentes. Entonces, siempre nos enfocamos en los órganos sociales, ¿sí? Todos lo sabemos, pero lo repasamos, que el órgano máximo que tiene la cooperativa es la Asamblea de Asociados. Ahora, como órgano máximo, no es un órgano permanente, solamente se junta cuando está convocada, como dice la ley. Una vez obligatoriamente, una vez al año, en la asamblea ordinaria, y después, si hubiera algún otro tema, en la asamblea extraordinaria. Ahí todos los socios están en igualdad de oportunidades, todos tienen un solo voto, no hay nadie que tenga más peso que otro, y en realidad algunos tienen menos peso, porque por ejemplo, un consejero que presenta un balance no puede votar, ahí tiene menos poder que los otros asociados que son los que están decidiendo, ¿sí? Pero una de las cosas importantes que hace también la Asamblea de Asociados es esto, delegar en un grupo de asociados la gestión de la cooperativa, ¿sí? Entonces aparece el Consejo de Administración y también delega en uno o en un número plural, de acuerdo a los estatutos, la sindicatura, que es la que tiene que controlar que en toda la cooperativa se cumplan las normas. Ese es el rol del síndico, ni más ni menos. Y el Consejo de Administración, desde ese momento empieza a sufrir. No, perdón. Ahora empiezan a tener un montón de cosas que hacer, ¿sí? ¿Qué son esas cosas? O sea, porque siempre decimos Consejo de Administración. Y después viene la palabra, ¿y qué es administrar? ¿Sí? Y cuando nos hacemos esta pregunta, si ustedes lo ponen en San Google, van a tener millones y millones y millones de respuestas. Pero hay una clásica, la que está en todos los libros, que más o menos hace 100 años que decimos lo mismo, que dice eso: administrar es combinar de manera óptima los recursos de una organización para alcanzar, ¿sí?, los objetivos de la forma más eficaz y eficiente posible. ¿Sí? Todo eso es indispensable para que la cooperativa, la organización en realidad siga viviendo. Ahora, ¿qué es alcanzar en forma eficaz y eficiente el logro de sus objetivos? ¿Sí? Siempre hablamos de eficacia, siempre hablamos de eficiencia, pero ¿qué significan esas dos palabritas? Una cumple los objetivos y la otra incluye los costos, lo que vos necesitas para cumplir. Exactamente. Eficacia es si llegamos o no llegamos. Y eficiencia, ¿cómo llegamos? ¿Sí? Entonces, por ahí se puede ser eficaz y no eficiente. Se puede ser ni eficaz ni eficiente. Se puede ser, hay veces que se puede ser eficaz y no, eficiente y no eficaz. Un caso raro, pero también se puede dar. O podemos ser las dos cosas. Ahora, decir eficaz en una cooperativa, ¿dónde tenemos los objetivos de la cooperativa? ¿Dónde está el mercado? En el estatuto, el artículo 5 del estatuto. Son objetivos de esta cooperativa y ahí son hojas y hojas. Entonces, si leemos todo eso, pero no es eficaz, vamos a decir. Y no, porque los estatutos, esos objetivos, eran necesidades planteadas por la comunidad. Y hay veces que se pueden dar y hay veces que por factores de concesión, por factores de económicos, por lo que sea, no se pueden tratar, por lo menos en un tiempo determinado, esos objetivos. Entonces, es muy difícil
que podamos ver la eficacia cuando vemos la cooperativa entera, cuando vemos el estatuto. Ahora podemos ver la eficacia si decimos, bueno, en estos servicios que ya está dando, ¿lo logra o no lo logra? Y la eficiencia, el otro parámetro es cuántas cosas, digamos, cuántos recursos utilizamos para eso. Y ahora, ese es el más difícil de alcanzar. ¿Por qué? Porque es un arco que siempre te lo están corriendo. Parece, no sé si vieron alguna vez la serie esa del dibujito Campeones. Los chicos corrían 80 años en la calle y el arco se corría. Bueno, acá es lo mismo. ¿Por qué? Porque hoy avanza cada vez tan rápido la tecnología que evidentemente siempre hay algo menos para hacer. Por lo tanto, te obliga y te pone en un camino difícil. Entonces, digo, sigue siendo esta lo que es la administración. Pero podemos juzgar a un administrador porque diga, soy eficaz y soy eficiente al 100%. Ya no. ¿Sí? Tenemos que ver cómo tiende a eso, no si llega a eso. Entonces, decimos, bueno, no lo midamos por la definición de administración. Empecémoslo a medir por el proceso de administración. ¿Y cuál es el proceso? Esta rueda que siempre la sabemos, controlar, o sea, planificar, ¿sí? Organizar, dirigir y controlar. Planificar, organizar, dirigir, controlar, planificar y nunca para. Entonces, un administrador de una cooperativa, ¿cuántas horas tendría que trabajar en la cooperativa? 24/7. Y ya tampoco es posible ni siquiera para ningún ser humano, no para alguien de la cooperativa. Para nadie. Entonces, también esta es otra definición que sí hay que hacer eso. O sea, nadie dice que no hay que hacerlo. Pero tampoco podemos medir si está todo el día haciendo eso. Entonces, bueno, vamos a algo más chico. ¿Cuál es la función del Consejo de Administración? Y ahí vamos a tener esto. Gestión operativa, que cumple el objeto social. La gestión empresaria, que es la organización, conservación y desarrollo de la empresa. La cooperativa es una empresa, no tiene fin de lucro, pero es empresa, ¿sí? Entonces eso hay que tenerlo también claro. La cogestión cooperativa, porque no lo gestiona uno, lo gestiona todo el Consejo de Administración en igualdad de condiciones. Y la función de representación. Y ahora otra vez me va a decir, ¿cuántas horas hay para eso? Lo mismo. Entonces, me quedo con el rol. Y esta es la que me gusta a mí. ¿Sí? Pueden compartirla o no, pero esta es lo que digo, ¿qué rol deben cumplir el Consejo de Administración y todo aquel que quiera administrar algo, inclusive la casa? Entonces, con el rol tenemos tres cosas. ¿Sí? Una parte legal, que es el cumplimiento de la ley, el estatuto y los reglamentos, y si lo quieren ver en la casa, son las normas de la casa. Otra parte, el rol empresarial, y fíjense que en el rol empresarial dice capacidad para definir los problemas que enfrenta la organización y definir el marco. No dice resolver los problemas. Dice capacidad para definir el problema. Y otro, el rol social, que es maximizar el objeto total de la organización social. ¿Sí? Entonces vamos a basarnos en estos, el social y el empresarial. Y todo eso debería converger en el tiempo en gobernanza cooperativa. ¿Sí? Fíjense, en esos roles que tienen, existen un montón de herramientas que acompañan para trabajar esos roles. ¿Sí? Y hay cuestiones que tenemos que tener bien claras. En el rol legal, las normas, los códigos de ética y responsabilidad social empresaria, porque esto, sí, ahora ya no hay duda de que todos tenemos que ser socialmente responsables, la prevención del fraude interno. Tres cosas con respecto a la norma. Tres cosas con respecto al rol empresarial. Diagnóstico organizacional, estrategia, creación de valor y mejora continua. Y dos cosas con el rol social, liderazgo y negociación. ¿Sí? Vamos a entrar en ellos. En el rol legal, en la cooperativa, vamos a tener una parte que está en la ley, ¿sí? Específica, unos articulados específicos, que dice qué es la administración y representación. Entonces,
Eso hay que tenerlo en cuenta. Otra parte la vamos a tener en el estatuto, porque el estatuto es más específico en lo que hace cada uno de los consejeros, hasta dónde llegan sus atribuciones. Inclusive acá la ley funciona al revés, dice, lo que no está delegado a la Asamblea de Asociados es responsabilidad del Consejo de Administración, o sea que le da funciones explícitas y muchas implícitas, con tal de que cumplan el objeto social. Todas esas normas siempre tienen que estar basadas en valores y principios cooperativos, porque si no perdemos de vista que es una cooperativa. Y los principios cooperativos han incorporado desde su nacimiento la responsabilidad social empresaria. Entonces, una empresa con fin de lucro no necesariamente es socialmente responsable. ¿Sí? Y no lo digo como algo malo, lo digo como en su objeto de creación no está en sus principios. Ellos lo incorporan. En la cooperativa está de raíz, es decir, que no lo puedo incorporar, ni tampoco lo puedo dejar de lado, ya está. ¿Sí? Entonces, puedo ver una empresa con fin de lucro que no sea socialmente responsable y se lo puedo demandar, pero no obligatoriamente, se lo puedo demandar socialmente. En la cooperativa, no, está en su esencia. Entonces, esto es algo que debemos también ir trabajando. ¿Cómo se hace ese trabajo? Se hace así, con códigos de ética, ¿sí? Se van redactando códigos de ética para que esto vaya durando en el tiempo y también fijando bases para establecer cómo medimos esa responsabilidad social empresaria, ya sea con un balance social, ya sea con una memoria más ampliada, ¿sí? La memoria de la cooperativa debería contenerlo sin llegar a ser un balance social o una memoria de sustentabilidad. Y después hay normas que van más allá de la cooperativa, normas del Código Civil y normas del Código Penal, ¿sí? Es decir, porque es una empresa y dentro de la empresa se maneja plata, ¿sí? Y hay responsabilidad con los asociados, hay responsabilidad inclusive con los no asociados, ¿sí? Por todo lo que hace la empresa. Entonces, también tenemos que tener en cuenta eso y también tenemos que tener en cuenta lo que decimos de la prevención del fraude interno, y no por algo malo, sino por algo natural. ¿Sí? Los auditores internos en el mundo internacionalmente dice siempre, en toda organización, lo normal es que se vaya el 7% de los ingresos en fraude. Lo normal, o sea, de ahí hay mucho más en lo que no es normal. Tanto puede ser, y sí. A ver, fíjense que hay fraude en todo, o sea, una conexión clandestina es fraude. ¿Sí? No necesariamente el fraude está en el que administra la cooperativa, en el que trabaja en la cooperativa. El fraude está donde trabaja la cooperativa. Desde eso hasta uno decir, y saqué una fotocopia que era para mi hijo y no era para el trabajo. Desde 10 centavos a 1 millón. El fraude no tiene que ver con la cantidad, tiene que ver con la posibilidad. ¿Sí? Si yo tengo la posibilidad de una hojita, es una hojita. Si tengo la posibilidad de más grande, es más grande. Entonces, el error es decir, acá no hay fraude. No. En todos lados hay. ¿Cómo se previene? Que la gente intuya que hay control. Fíjense en la casa, si tienen hijos chicos. Si ustedes dejan la heladera y nunca le dicen, che, eso no, ¿qué va a pasar? Cuando abran la heladera, no van a encontrar nada. Vendría a ser el fraude dentro de la casa, porque eso me tenía que durar 1 mes, ¿y cuánto me duró? 1 día. Es lo mismo. Entonces en la casa tenemos muchas pautas de control. Esas mismas pautas en una organización tienen que estar. ¿Ven que no es tan diferente lo del día a día a lo que pasa en una empresa? Lo que cambian son las posibilidades. En el rol empresarial dijimos que teníamos, o sea, vamos a trabajar del administrador como definidor de problemas, no como solucionador de problemas. Y esto es un cambio inclusive que los convenios colectivos de trabajo no lo tienen, porque están basados en un paradigma antiguo.
En esto del administrador como definidor de problema, tiene que manejar estrategia, tiene que manejar diagnóstico organizacional y tiene que manejar creación de valor y mejora continua. ¿Tiene que hacer un curso? ¿Tiene que hacer un posgrado? No. Tiene que tener idea. Empecemos por ahí, ¿sí? No hace falta que sea un especialista para trabajar con esto. Hay herramientas y después ustedes van a basar su decisión en las herramientas que le va a traer otra persona que sí es el especialista. Por eso me gusta esta mirada. No es que el consejero tiene que ser especialista en todo, porque ya hoy no hay un especialista en todo. Entonces, pero sí tenemos que tener claro algunas cosas. Con respecto a la estrategia, ¿sí? ¿Alguno ha jugado ajedrez? ¿No? Sí. O si no hay estrategia, no hay juego. ¿Sí? Qué sé yo, el rummy, el buraco. Si no hay estrategia, no hay juego. Entonces, la estrategia nos dice qué hacer, la organización, cómo hacerlo. La organización es más de los empleados. La estrategia siempre es del Consejo de Administración, ¿sí? De los que toman las decisiones. ¿Cómo hacemos la planificación estratégica? Tenemos que tener en cuenta estos tres componentes. El pensamiento estratégico, el análisis estratégico y el planeamiento estratégico. Suena todo parecido, pero tiene sus leves diferencias. Entonces, si comenzamos con el pensamiento estratégico, ¿a dónde nos tiene que llevar? Al análisis estratégico. El análisis y nos tiene que dirigir al planeamiento estratégico, ¿sí? El análisis estratégico es dónde estamos parados y qué nos falta para llegar a la visión, ¿sí? Ahora, lo importante es tener clara la visión. Porque si estamos en un barco, sin GPS, el cielo está nublado, no hay luna, no hay sol, no hay estrella, lo único que nos guía es el faro, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta siempre a dónde vamos. Pero no porque siempre vamos a estar yendo derecho hacia eso, es porque si nos agarra algo y nos corre del camino, tenemos que darnos cuenta rápido que nos hemos corrido del camino y que nos vuelva a situar hacia donde queremos ir. La visión normalmente no se alcanza, porque si la alcanzara se muere la organización, ¿sí? La visión siempre está, pero es algo bien amplio que nos permite también seguir creciendo, pero siempre nos mantiene enfocado hacia un destino. Entonces, hacemos el análisis en función de la visión, no el análisis sin tener en cuenta la visión. Porque, a ver, ¿qué nos puede pasar? Si estamos en el medio del mar, perdido, y no sabemos a dónde vamos, y podemos remar para atrás, para adelante, para el costado, para cualquier lado, ¿sí? Y nunca vamos a llegar a destino. Sí, tenemos que tener en claro entonces hacia dónde vamos, y de ahí decir qué caminos tomamos para llegar allá. Ahí empezamos con el planeamiento estratégico. Entonces, para hacer ese pensamiento estratégico, tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener visión global y también visión del escenario. ¿Qué es esto? ¿Vemos el bosque o vemos el árbol? Los dos. Hay veces que se necesita ver el bosque, pero sin perder en cuenta el árbol, ¿sí? Hay que ver el árbol sin perder de cuenta el bosque. Y también una visión sistémica, es decir, que todo está relacionado. ¿Se acuerdan Pancho Ibáñez? Todo tiene que ver con todo. Bueno, hoy más que nunca todo tiene que ver con todo. Todo está relacionado. Todo tiene efecto dominó. No hay ningún factor que sea aislado y que si cae no haga un efecto en los demás, ¿sí? Siempre hay efecto mariposa. Y la visión a largo plazo. Y esto es un poco en las cooperativas lo más difícil. ¿Por qué? Porque los consejos van cambiando. Entonces, también la cooperativa tiene que tener una estructura fuerte para que, por más que vaya cambiando, siempre vaya manteniendo un rumbo, ¿sí? Puede cambiar la forma de hacer, pero no el rumbo, porque si cambiamos continuamente el rumbo, todo
lo que hemos gastado para ir, lo perdemos de una sola. ¿Mm? ¿Y por qué todo esto? ¿Han escuchado hablar de mundo VICA o universo RIPE o RUPT? ¿No? Bueno, el mundo VICA es el mundo, ¿cómo se lo clasifica el mundo hoy? ¿Cómo se lo ve al mundo hoy? Volátil, ¿sí? Cambia continuamente. Incierto, no sé qué va a pasar mañana. ¿Sí? Si no, dígame, ¿cuándo se levanta la pandemia? Fíjense que cómo nos cambió la vida de un mes. Yo me acuerdo cuando inició la pandemia, decía cuarentena. Y mis hijos decían, cuarentena de 7 días no es cuarentena. No, tampoco terminaron 40 días. No fue cuarentena, fue, no sé cómo se diría, año y medio de pandemia. ¿Sí? Entonces, es incierto, es complejo. ¿Sí? Cada vez se nos hace más difícil entender todo. Y es ambiguo, muy contradictorio. Entonces, tenemos que tomar decisiones en ese mundo. ¿Sí? Los que tenemos hijos chiquitos, ¿y cuándo le damos el primer el celular al chico? ¿Cuándo lo quiere? ¿Cuándo lo necesita? ¿Cuándo lo necesita? ¿Cuándo es bueno? ¿Cuándo está malo? ¿Cuántas horas de tele le damos? ¿Sí? Eso, nosotros, cuando eran chicos, nuestros padres, no tenían ese problema. No existía. ¿Se dan cuenta? Cambia. Y encima ellos manejan mejor la tecnología que nosotros, la rompen más y se quedan excluidos más rápidamente de lo que hacíamos nosotros. Nosotros estábamos excluidos, sí, no sabía jugar al fútbol a lo mejor, pero te las arreglaba de alguna forma. Estabas. Y ahora es, si no tengo Instagram, si no tengo Facebook, si no tengo Snapchat, si no tengo, no sé, no estoy en el grupo. Primero explícame cada una de esas cosas que me dijiste y después digo si podés estar o no. También lo que me obliga a mí, si le dejo estar, tengo que tener más control, porque si no viene la posibilidad del fraude. Y el fraude acá es peligroso porque es la salud de ellos, es el bienestar de ellos. Entonces, y en la cooperativa nos pasa lo mismo, en las empresas nos pasa exactamente lo mismo. Entonces, hoy se han cambiado los paradigmas. Antes había un viejo paradigma que los grandes se comían a los pequeños. Cambió, no existe más ese paradigma. Hoy los rápidos son los que se comen a los lentos. ¿Sí? Así que no importa si soy grande o soy pequeño. Lo que importa ahora es qué tan rápido soy. Y es tan así, sí, es tan así. ¿Sí? Fíjense las grandes empresas que cayeron por ser lerda. Una que la van a conocer todas, Kodak. No va a cambiar el rollito de fotos, no, sí cambió. Y murió. No existe más Kodak. ¿Sí? IBM, una de las empresas que armaron las computadoras, dijo que no iba a haber una computadora en cada hogar. Le erró. Hoy la computadora la llevamos en el bolsillo. No está en el hogar, está en el bolsillo. Fíjense, y en eso pasaron muchos años, hoy es más corto. Hoy nos paramos y decimos, tengo plata, tengo débito, tengo criptomoneda. ¿Y qué es la criptomoneda? Y a ver, hay muchos que están diciendo, no, es una burbuja, no, se va a pinchar, no va a existir, no va... A ver, la plata física desaparece. Hoy, mañana, pasado, con criptomoneda o sin criptomoneda. Ahora, la criptomoneda se basa en una tecnología que es blockchain. La tecnología blockchain va a cambiar todos los contratos del futuro. Entonces, no pasa por la criptomoneda, pasa por la tecnología que hay atrás de la criptomoneda. Esa tecnología, por ejemplo, hoy permite que un contrato sea inteligente. Si pasa tal cosa, te lo ejecuto. Si no pasa tal cosa, lo ejecuto. Conclusión, los abogados se quedaron sin laburo, porque se ejecuta solo. No hay intermediario. Estoy diciendo una cosa,
Entonces, acá, hoy en día, todos los negocios tienen una bala digital en la cabeza. Ya está apuntada, ya está dirigida, ya está. El tema es qué tan rápido me muevo para esquivarla. ¿Sí? Entonces, el pez rápido hoy es el que gana. No importa el tamaño, importa la velocidad. Quien no entró a Internet hace unos años atrás, hoy entrar, tarde. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Con pequeñas cosas. Entonces, el mundo VICA, que se ve tan pesimista, ahora las nuevas investigaciones están hablando del universo RIP, ¿qué es? Es decir, veamos lo mismo pero de forma positiva. ¿Sí? A un mundo volátil tengo que ser rápido. ¿Sí? Mientras más volátil, tengo que ser más rápido. Eso es lo que me va a salvar de la bala digital. Después, entonces, para ser rápido, no tengo que esperar que el problema me llegue. Para ser rápido, ¿qué consecuencia tienen los cambios para nosotros? Véanlo ustedes en su salud. ¿Qué esperan? ¿A que le duela o se hacen un control una vez al año antes que le duela? Si yo me hago el control antes, tengo mucho más probabilidades, soy rápido. Si yo no me hago el control, cuando me pega fuerte. Y tengo menos posibilidades. ¿Sí? Entonces, la organización es igual. ¿Todo lo que está pasando tiene consecuencia para mí? Sí. ¿Sí? Como hoy hablamos, la energía. ¿Cuánto va a durar la energía como la conocemos? ¿Sí? Porque ya tenemos, ya tenemos todas las cosas solares, eólica, con el mar. ¿Qué es lo que falta? Es la batería que la guarde mejor. Pero ya hay una empresa en Estados Unidos que la guarda bien, que es Tesla. ¿Sí? La sabe guardar y almacenar bien. Entonces, ¿qué es lo que tiene hoy? Es cara. Hoy. Pero todo lo caro hoy, en 10 años, deja de ser caro. Entonces yo tengo que estar buscando otras alternativas. ¿Sí? La prospectiva. ¿Alguien sabe qué va a ocurrir en el futuro? No, ni los Simpsons. Los Simpsons adivinó qué iba a pasar. No, los Simpsons tampoco adivinan lo que va a pasar. Cuando uno escucha a los creadores de los Simpsons, ellos el programa lo escriben un año antes. Por lo tanto, siempre que están haciendo prospectiva, ¿qué puede pasar? ¿Qué cosa loca está pasando? Inclusive cuando ganó Donald Trump, ellos, ¿por qué lo tiraron? Porque en un momento Donald Trump, hace 10 años atrás, dijo que quería candidatearse. Entonces ellos bien tomaron ese artículo y lo sacaron. Después resultó que, entonces él dice, en un universo tan grande, las probabilidades que ocurran son altas. Y en el tiempo, más alto. Entonces dice, Los Simpsons cuando salió no existía, 20 años después, apareció. Entonces, eso de hacer prospectiva tiene que ver con eso. No sé qué va a pasar, no sé cuándo va a pasar, pero no puedo dejar de tratar de ver. Entonces, como el futuro no está escrito, lo que yo puedo hacer es ayudar a construir el futuro. Entonces, podemos tener hacia el futuro una actitud pasiva, no hago nada. Una actitud reactiva, cuando me pasó, salgo con el matafuego, salgo con la manguera. Preactiva, me anticipo a los cambios, y proactiva, provoco el cambio. Y normalmente nos quedamos en estas dos primeras. El que es pasivo se queja. ¿Sí? No hizo nada y se queja. El que es reactivo se queja y dice, oh, yo la pasé, ¿sí? Bueno, zafé. El zafé no es bueno. En cambio, el preactivo, y se empieza a anticipar, y el proactivo es el que realmente realiza los cambios. Entonces, deberíamos estar trabajando siempre dentro de estas dos. Es decir, una reunión del Consejo de Administración, más que apagando un fuego, tiene que estar pensando hacia dónde vamos. Si dedica más de su reunión a algo pasivo o reactivo, se está muriendo. Lo digo duro, pero es así, ¿sí? Tiene que ser mitad, porque los problemas siempre hay, y mitad. Mitad y mitad.
Entonces, ¿por qué hacerlo? Porque cada vez, dijimos, se aceleran los cambios, porque cada vez es más la incertidumbre y como no está escrito en ninguna parte del futuro, es la razón por la cual nosotros creamos futuro. Nosotros nos animamos a cambiar, nosotros vamos más allá, porque las necesidades humanas existieron. Tenemos que ver la mejor forma de satisfacerlas. Y vamos a ver que por ahí no es necesario inventar la pólvora, Por ahí simplemente es unir dos cosas que ya están inventadas y va a ser mejor. Entonces, a ese mundo incierto, la impredecibilidad, es decir, que no sé cuándo o no sé qué, yo puedo estar dudando del cuándo, pero el qué tengo que estar viendo distintas posibilidades. Para eso, me pregunto, ¿en qué podemos aún confiar de lo que hay hoy? ¿Sí? Esto que tengo hoy, ¿va a servir para mañana? ¿Es confiable para mañana? No, listo. Ya sé que lo tengo que reemplazar. Che, pero esto es lo más grande que tenemos hoy. No importa. ¿Sí? Para mañana no cambió. Y analícenlo esto también a nivel de la profesión de cada uno o la actividad de cada uno, Digo, no solamente para la cooperativa. Véanlo, si lo que hago hoy me sirve. Yo lo digo, lamentablemente, yo doy en el segundo semestre, cuarto año de Ciencia Económica. Cuando en el primer día de clase le digo, muchachos, el 90% de lo que han estudiado no les va a servir dentro de 10 años. Y me miran, hasta ahora me lo dicen. Sí, le digo. A ver, el 90% de los chicos que salen acá van a liquidar impuestos o liquidar sueldo. Eso lo hace mejor una computadora. Lo hace automático, lo hace rápido, lo hace en escala. O sea que si se quieren dedicar a eso, están fritos. ¿Sí? Y ahí se ponen todos locos. Pero es la realidad, si no lo estoy engañando. Ahora, ¿hay muchas otras cosas en la profesión que podemos hacer? Sí, un montón. Pero tienen que buscarlas. Y tienen que estar atentos, porque cuando salgan van a liquidar el impuesto, van a liquidar sueldo, ese va a ser su primer trabajo. Pero tienen que estar buscando algo para dentro de 10 años que no sea eso, porque va a cambiar. Por otro lado, la complejidad. ¿Quién llegaba a capitán de esa carabela? Pero ¿qué capacidad tenía Colón? Aparte de saber que... Liderazgo. Tenía visión de futuro, quizás. No, aléjense de Colón, porque fue alguien que llegó a otro lado. Cualquier experiencia. Exactamente. Él sabía timonar, sabía cuándo subir las velas, sabía cuándo tirar el cañón, sabía todo. Y si había algún problema, él sabía solucionarlo. Acudían a él para que se lo solucione. ¿Quién es el capitán de ese otro? Pero otro conocimiento. ¿Sabe subir un avión? ¿Sabe lanzar un avión? ¿Sabe ver el radar? ¿Sabe resolver si un motor se rompe? No. Los motores son atómicos. No. Entonces, ¿qué sabe? Si no, ahora se hace más fuerte este dicho, el que sabe, sabe y el que no es jefe. Bueno, pero ahora no es el que sabe, sabe y el que no es jefe. Ahora se necesitan otras capacidades. ¿Qué sabe hacer él? Leer un tablero. Leer luces. Y cómo se mezclan las luces y tiene algo fantástico. Sabe a quién llamar. ¿Sí? Porque hay muchos especialistas de cosas chiquitas, pero hay pocos que saben de todo. Entonces, lo que él hace es unir a los especialistas. Entonces, lo mejor que podemos tener hoy no es saber resolver los problemas, es tener una buena agenda en el teléfono. ¿Sí? Hoy cambia la historia. Es decir, ya el especialista, que era el que sumaba más conocimiento, era el que llegaba. No, ya no. ¿Sí? Pero sí tengo que saber cómo manejar a los especialistas y que los especialistas me tiren los problemas. O sea, cuando a mí se me prende una luz roja es porque hay un especialista atrás que la está encendiendo. ¿Sí? Entonces yo tengo que ver, si se me prenden 3 luces rojas, ¿cuál es la primera a solucionar? ¿Qué orden secuencial le tengo que dar?
tengo que ver qué es lo que más me afecta para dónde estoy siguiendo. Entonces, a mayor complejidad, menos especialidad. Y la experiencia ya no es un factor determinante. Yo no digo que no sirva, pero no es el factor determinante que dice esto es así. Y eso lo vemos muchas veces en la sociedad. Por ejemplo, tuvimos un gran médico en la República Argentina, Favaloro. ¿Y qué le pasó? Lo pudo la administración. Pero era el mejor operando, no el mejor luchando contra las obras sociales. Ese era el trabajo de otro. ¿Se dan cuenta? Y por ahí nos pasa en el colegio, el mejor maestro no es el mejor director, el mejor médico no es el mejor director. ¿Por qué? Porque son roles completamente diferentes. Entonces, haber sido el mejor en algo no me habilita para lo otro. Tengo que sacarme eso, inclusive tengo que sacarme la especialidad para ir a algo más arriba. Mientras más arriba hoy, menos especialista puedo ser. Porque la complejidad es más alta. Es decir, en sistemas con baja complejidad, la experiencia es todo. En sistemas con alta complejidad, la experiencia cada vez es más chico. ¿Quién sabe mejor hackear una computadora? ¿El grande o el chico? Entonces, entramos en un mundo paradójico. Che, pero la experiencia, ¿es o no es? Sí es, pero no es todo. Entonces, ¿cómo podemos cambiar este hecho? Ya no nos podemos caer en algo que antes yo solucionaba esto de esta manera y ahora me va a servir igual. No caer en que mi experiencia es todo. Ya tengo que salirme de ese concepto. Tengo que estar más abierto, más permeable a más ideas y a conversar cada vez más para encontrar esto otro nuevo. Y estamos en un mundo entrelazado, lo que dijimos hoy, ¿sí? El efecto mariposa, el efecto dominó, cae una ficha y arrasa a todo. Entonces, la pregunta es cómo podemos seguir siendo operativos y conseguir nuestros objetivos a pesar de este entorno ambiguo. ¿Sí? A pesar de que me dicen para allá, para acá, para allá, criptomoneda sí, criptomoneda no, invertí acá, no invierta acá. Digo, ¿tengo que ir hacia tecnologías a futuro de la electricidad? Sí, pero ¿tengo que seguir invirtiendo en tecnología para el servicio que doy hoy? Sí. Pero es incongruente, es ambiguo. Sí. Porque hoy estoy dando un servicio y lo tengo que dar con la mejor calidad, con eficiencia y eficacia. Pero mañana no voy a dar ese servicio. Entonces tengo que estar invirtiendo en dos cosas. Inclusive tengo que estar invirtiendo en cosas que sé que a futuro no están. Difícil, pareciera, ¿no? Pero es lo que nos toca vivir. Y lo toca vivir todos los días de su vida, en donde estén actuando. No es para la cooperativa, es para todo. Entonces, tenemos ese mundo VICA y esto que teóricamente el universo Ripti es la parte positiva. Teóricamente porque nos exige muchas cosas nuevas. Digo la parte positiva porque nosotros esto lo vemos como oportunidad. Esto lo vemos como amenaza y esto como oportunidad. Si soy más rápido, puedo hacer algo que otro no y me da un lugar que otro lo pierde. La impredecibilidad hace que pueda ir para otros lugares que antes no iba y pueda pegarle. Si rompo las costumbres, las tradiciones, rompo esas paradojas, también me puede ir bien. Ya no es, si hacías esto, ¿sí? El que madruga Dios lo ayuda. No, ya no está más eso. Ese dicho no existe más. Y si tengo en claro que todo tiene que ver con todo, como decía Pancho Ibáñez, estamos fantásticos. Fíjense, Amazon, ¿sí? Empezó vendiendo libros. Hoy es la mayor, junto con Alibaba, son la mayor tienda del mundo en entrega. Es no sé cuántas veces Mercado Pago nuestro. Miles de veces Mercado Pago. ¿Sí? Y el tipo empezó así.
distribuyendo libros, cuando ya nadie leía libros. Se estaba rompiendo el tema del libro y él seguía distribuyendo libros, pero se dio cuenta que había una necesidad, a la gente le gustaba que las cosas le lleguen a la casa. Cuando había mucha gente que decía, si yo no la veo, si yo no la toco, si yo no la pruebo, no compro. Dígame que hoy eso es cierto. ¿Se acuerdan la primera vez que dijeron paguen por home banking? ¿No les agarró? ¿Llegará? ¿No imprimían las primeras facturitas de que pagué? No vaya a ser que me vengan a reclamar. Y hoy lo hacen. ¿Se acuerdan de eso? Uber está matando los taxis. Si no los mate, porque hay un lobby y un político que está recibiendo algo para frenarlo. ¿Sí? Airbnb. ¿Algunos ya lo han usado? Para alquilar barato. ¿Sí? Entonces, ya no alquilo un departamento, alquilo la habitación de una casa, de una persona que le sobra. Y hay grandes ejemplos. Esto se ha transformado hoy, por ejemplo, hay Airbnb especializados, por ejemplo, para gente con algún problema físico, ¿sí? Ya es negocios de negocios, todo es nuevo. Entonces, se perdió un negocio, sí, pero se abrieron un montón. La realidad es que se abren más de lo que se pierden. No los vemos, pero se están abriendo. El análisis entonces estratégico es capacidad para definir los problemas que enfrenta la organización social y definir el marco de la solución para el logro de su visión y misión en ese mundo. Con esas características. ¿Sí? Primero, tener clara la visión y la misión. Sin esto, estamos fritos. Y en esto, fíjense qué hacen los líderes del mundo. Coca-Cola es refrescar al mundo, no es vender Coca-Cola. No me importa con qué te refresco, si con Coca-Cola, con agua, con H2O, con 7up, yo refresco al mundo. ¿Sí? Google, organizo la información del mundo. Disney, doy felicidad. ¿Con qué lo hago? No importa. En Argentina cambiaron algunos, por ejemplo, que no es Argentina, en realidad lo trae del mundo. Toyota no vende más auto, hace movilidad. Porque si Toyota decía, fabrico los mejores autos, y los drones, los autos voladores, lo van a comer. Ahora él dice, fabrico movilidad. Entonces ahora está por sacar, por ejemplo, una silla de rueda omnidireccional. Fabrica movilidad. El negocio que ellos están viendo adelante es el alquiler de coches, no el coche. Tesla, ¿sí? El que fabrica los autos que se manejan solo, la visión de Tesla no es el coche automático, es el coche multiuso. ¿Qué dice él? ¿Para qué toda la familia van a tener un coche? Si la realidad es que hay un coche con una sola persona conduciéndolo. La mayoría del tiempo el coche, ¿dónde está? Parado. Entonces él dice, si hay un conductor automático, eso lo puede usar toda la familia, no uno de la familia. Entonces la familia no necesita 5 coches, necesita uno que se maneje solo. Entonces te lleva uno, vuelve, lleva al otro, vuelve, lo busca al otro. A muchas madres van a estar chochas con eso. ¿Sí? Porque son más taxistas que otra cosa. El rol ha sido taxista. Bueno, esa es la visión de Tesla. Esa es la visión del piloto automático. Bien. Entonces, tenemos que tener claro cuál es la visión que queremos. El administrador como definidor del problema, el diagnóstico de empresa. Como decía hoy, si el médico atiende a la vida humana, alguien debe ocuparse de la vida de la empresa. ¿Cómo lo hace el médico? ¿Sí? Con diagnóstico. Ustedes cuando lo ven el médico los mira. Ah, vos tenés. No, ¿qué te hace? Dame radiografía, dame análisis, dame. Bueno, el administrador, ¿qué tiene que hacer? Lo mismo. Cuando llega a la organización, a la reunión de administración, tiene que tener, dame el último sumisaldo, dame la caja que hay, dame toda la información, qué hicimos en los procesos, dame el tablero de comando, dame. ¿Sí? Y ahí se transforma en ese que estaba en el portaaviones.
Él no busca, Él no fabrica, Él no hace, Él pide. Dame, 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 dame. Entonces empiezo a ver verde, rojo, amarillo, vamos por acá. ¿Sí? Para todo esto, nos vamos a esta charla, hay herramientas, es decir que no hace falta saber. Lo que ustedes tienen que saber es pedir. ¿Sí? Pedir bien y pedirle al que sabe. Entonces siempre decimos, tenemos que tener el teléfono del que sabe. Hay que controlar. Lo que no se mide, no se controla. Y hay una reticencia enorme a medir las cosas. Por ejemplo, ¿y cuánto tiempo tardaste en reparar tal cosa? ¿Y qué, ahora me está controlando? Sí. ¿Por qué? ¿Cree que hago las cosas mal? No. Porque si no mido y después lo quiero cambiar, no sé si mejoró o no. ¿Sí? Es como un atleta. Siempre se cronometra cuánto corre. Porque si no se cronometra, ¿sabe si cambió o no? ¿Sabe si mejoró o no? Bueno, en la empresa, ¿cuántas veces medimos? En la casa, ¿cuántas veces medimos? ¿Sí? ¿Cuál es el camino más corto? Antes probábamos y medíamos. ¿Ahora qué hacemos? GPS, Google Maps. Decime cuál es el más corto, decime cuál es el más rápido. Pero está midiendo. Entonces, tenemos que medir todo. Tenemos que enfocarnos en la solución y no en el problema. Siempre cuento esta historia. Es viejísima, pero es muy representativa. Cuando la NASA comenzó con el lanzamiento de los astronautas, los bolígrafos en el espacio no funcionan, no cae la tinta, anda por gravedad la tinta. ¿Qué hizo la NASA? 6 años, 12 millones de dólares. Armó un bolígrafo que andaba en todo. ¿Qué otros fueron al espacio? ¿Quién competía con los Estados Unidos? Rusia. ¿Qué hicieron los rusos? Con el mismo problema. Usaron el lápiz. El lápiz anda para arriba, el lápiz anda para abajo, el lápiz anda en cualquier lado. Uno se enfocó en el problema, otro se enfocó en la solución. Uno se enfocó que el bolígrafo no andaba, el otro se enfocó que quería escribir. ¿Sí? Entonces, cuando nos aparece un problema, no tenemos que ver el problema como la causa. ¿Sí? ¿Estamos? Así hicieron los yanquis. Entonces, no compliquemos el trabajo, sino que centrémonos en las soluciones, no en el problema. Entonces, ahí fíjense que estamos hablando que el administrador ya no es más el que da la solución. El administrador es el que define bien el problema. Definiendo bien el problema, vamos a llamar al especialista para que lo solucione. Entonces yo digo, definí bien el problema y quiero esta solución. De acá hasta acá, hay una persona que se va a encargar. ¿Sí? Entonces él se saca el problema y se lo tira a otro. Si el problema no se soluciona, se lo tira a otro. ¿Y qué tiene que haber hecho él después? Define el problema, define la solución y mantiene una acción de control. Que a la persona a la que le delegué, lo resuelva. ¿Sí? Y a esa acción de control no es, te lo delegué y me olvido. No, te sigo. Che, cuando termine, llámame. Cuando termine, avísame. Para que yo sepa que ya está resuelto. Entonces, no tiene que saber resolverlo. Tiene que saber definirlo. Esto como los médicos. ¿Qué prefieren? ¿Alguien que sepa diagnosticar bien o que dé un buen remedio, un buen terapeuta cuando van por primera vez? Siempre van a elegir el mejor diagnosticador y no el mejor terapeuta, porque si el diagnóstico le erra, el terapeuta no hay nada, por más que sea bueno. Entonces, esto nos pasa lo mismo. Para definir el problema, tiene que ser claro y preciso, objetivo, basado en hechos y expresiones en términos observables y medibles, no en suposiciones, no en lo que me contó, no en lo que me dijo. ¿Sí? Plantear problemas manejables. No hay que seleccionar culpables, no se soluciona el problema viendo al culpable. ¿Sí? Porque aparte puede haber muchas cosas antes que ese culpable. Se mencionan soluciones, o sea, no se mencionan las soluciones cuando se está definiendo. Cuando se está definiendo, estoy definiendo el problema.
Y después, para definir la solución, no me baso en las restricciones. Yo defino la solución. Después las restricciones que me las diga el especialista, porque yo le voy a tratar de romper las restricciones, ¿sí? Y no se mencionan las causas. Se va al origen. Hay una técnica japonesa viejísima. 5 por qué. O sea, cuando pasa algo, pregunten el primer por qué. Después, ¿por qué? Después, ¿por qué? Después, ¿por qué? Después, ¿por qué? ¿Sí? El ejemplo siempre es, iba saliendo del auto del garaje y pinché la rueda. ¿Cuál es el problema? La rueda está pinchada. No, no hay problema. ¿Por qué? Porque había clavo. ¿Por qué? Porque estuve trabajando el día anterior y no los guardé. ¿Por qué? Porque se me había roto. ¿Sí? Entonces, no puedo ver que el problema es la rueda pinchada. El problema fue los clavos que tuve que usar y no se guardaron bien. Bien. Entonces tenemos que también cambiar las organizaciones. Las organizaciones son funcionales hoy en día. Hay que pasar a organizaciones por proceso. Es decir, hoy por función cada uno cuida, yo hago esto. ¿Y el entrelazamiento? ¿Sí? No, pero yo te entregué, pero el que necesitaba la solución no le llegó, por más que vos lo hayas entregado. Vos te tenés que asegurar que pase todo el camino hasta que llegue. Entonces, tenemos que cambiar la mirada de funcional a procesos. ¿Sí? En vez de trabajar en isla, trabajar en forma unida, sabiendo que lo que yo le entrego al otro es una parte para llegar al resultado final, que la satisfacción es al cliente, no es a mí ni a mi jefe. Entonces cambian estas cosas. Se satisfacía al jefe, no al cliente, se centraba en lo que hacía, no en el producto que se entregaba. El enfoque era fragmentado, ahora se pide que se vea globalmente, ya es horizontal, ¿sí? El héroe no es el director, el héroe es todo lo que hicieron para que llegue al objetivo, ¿sí? Los compañeros estaban aislados, ahora son colegas, se trabaja más en equipo, antes se evitaba los problemas, ahora se piensa en solucionar los problemas. Es decir, fíjense que yo para no tener problema, ¿qué hacía? Lo pateo. Pero que yo patee el problema implica que le estoy tirando el problema a otro, no lo estoy solucionando. Entonces, si trabajamos en equipo, ya no me puede patear el problema. ¿Sí? Lo tenemos que resolver. Entonces, cambia la historia cuando nos vemos en procesos. Por lo tanto, el enfoque es tiempo y costo, ¿sí? Tenemos que medirlo para ver cómo los bajamos. Las cosas que agregan valor, lo que no agrega valor, se elimina. Qué nivel de servicio queremos dar para que satisfaga al cliente, y porque el que determina la calidad es el cliente, no soy yo. Entonces, si no tengo claro cómo él cree que es la calidad, se termina la cosa. Y puede que como él la vea calidad sea muy diferente a como la veo yo. Si no, dígame cuál es el mejor vino. ¿Sí? Bien. Y sí o sí tenemos que ir mejorando, tenemos que hacer mejora continua. Porque hay una frase que o mejora poco a poco o muere poco a poco. No hay otra chance en las empresas. Para eso, fíjense, la lógica japonesa. Si alguien puede hacerlo, significa que yo también puedo hacerlo. Si nadie puede hacerlo, significa que debo ser el primero en hacerlo, pero rápido. La lógica latina. Si alguien puede hacerlo, que lo haga él. Si nadie puede hacerlo, ¿por qué tengo que hacerlo yo? Si hay otro que no usa máscara, ¿por qué la tengo que hacer yo? Y si hay alguien que no usa máscara, ¿por qué no puedo hacer una fiesta? Total, después nos contagiamos todos. Bien. Pero mejora continua, ojo, implica cambio de paradigma. No es fácil. Implica sacar de la comodidad continuamente a las personas. ¿Sí? ¿Vos estabas cómodo acá? Sí, listo, ya está. No. ¿Sí? Difícil. Sí, claro, porque para mejorar tenemos que sacar del sitio de confort. ¿Cuántas veces? Siempre, continuamente. ¿Esto es difícil? ¿Hay que inventar la pólvora? No. ¿Cuándo se inventó la rueda? ¿Saben qué año? Hace mucho, ¿no? Más o menos. Eso es lo que dice Google. 3500 a.C. en la antigua Mesopotamia. Por lo menos son los rastros más antiguos que se vieron. ¿Y la valija? ¿Cuándo se inventó?
¿Tampoco? 1500 antes de Cristo. ¿Sí? Fíjense, 3500 antes de Cristo, 1500 antes de Cristo. ¿Y la valija con rueda? En el 72. Esa es la primera patente. O sea, ¿no se dan cuenta que esas dos cosas funcionaban y que no te rompía el hombro? ¿Saben cuándo fue el hombre a la luna? ¿Te acuerdas, no? En el 69. Es decir, que el hombre se fue a la luna con la valijita. No se fue con carrito a rueda. Entonces tenemos muchas cosas. Solamente ¿qué tenemos que hacer? Unirlas, macharlas. No hace falta inventar la pólvora. Hace falta ver qué es lo más cómodo. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Identificamos el valor del cliente. ¿A qué le da valor? Porque si nosotros nos ponemos en una postura que nosotros sabemos el valor y está mal. ¿Sí? ¿A qué le da valor en el vino? Mirá, si tiene olor, si tiene cosa, no le importa que tal cosa. Listo, voy a eso. Ahora, ¿se acuerdan la cerveza? Ahora son todos productores de cerveza. Hay cerveza de todos los gustos y sabores. Pero hay solo algunos que van creciendo, porque buscan qué es lo que quiere el cliente, no lo que yo quiero fabricar. Entonces, si identifico qué es lo que quiere el cliente, todos los flujos que hago es para crear valor para ese cliente, para mi cliente. Creo un flujo sin parada, que no se corte. ¿Sí? Fíjense esto que hace Amazon. Él que quería que le lleguen los paquetes a la casa, después que quería que los paquetes le lleguen lo más rápido. Está viendo que hay gente que lo quiere rápido. Y ahora, ¿qué quiere? Se lo va a mandar con un dron. ¿Sí? Y nosotros estamos igual. A ver, antes no compraba por internet, no pagaba ni los servicios, ahora pago los servicios, ahora compro por internet. Y ahora espero que me llegue. Y que me llegue como lo pedí, a la hora que lo pedí, que me avisen, que no vaya a venir el correo a la hora que no estoy. Avísame. Entonces me enojo cuando no. Entonces, ¿qué nos pasa hoy? Si hoy el colegio no cobra la cuota por internet, no sirve, lo cambio de colegio. Antes no pagaba y ahora si no lo puedo pagar desde casa, no lo compro. ¿Por qué qué? Si identificó el valor del cliente, entonces ese cliente ya es más exigente. Fíjense, todas herramientas de mejora continua, un montón. ¿Son nuevas? Ninguna. Son todas viejas. ¿Por eso perdieron efectividad? No. Hoy más que nunca están más efectivas. ¿Se acuerdan alguna vez el just in time japonés? El justo a tiempo. Era que yo no tengo stock, me llegaba junto. Siempre decíamos, para la Argentina eso no. Y hoy ya no es esa paradoja. ¿Por qué? Porque ahora estoy comprando por internet. Ahora en Argentina también. ¿Sí? Entonces ahora, mantener un stock enorme, ¿y cuánta plata estoy perdiendo? ¿Me conviene o no me conviene? Es decir, nosotros tenemos otro factor más que la inflación, que otra cosa que jode. Pero si no tuviéramos ese factor, cambia las cosas. Entonces, esto, ¿sí? Todo eso son, fíjense, los 5 por qué, la que le conté recién. Es fácil, le preguntaste 5 veces por qué. Nada más. 7 desperdicios, va mirando, esto no sirve, lo descarto, esto no sirve, lo descarto, no sirve, lo descarto. Las 5 S es mantener el orden en oficina, mantener el orden en el lugar de trabajo, mantener el orden, es orden. ¿Se acuerdan de esta mujer famosa que se hizo la china que decía cómo ordenar la casa? Es eso. Lo que hacía para la casa también se hace para la organización. ¿Difícil? No. Es práctica y orden. Vamos con el rol social. Liderazgo y negociación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos pasa esto. Fíjense. Toda la organización social, cualquiera que tomen, ¿sí? Es un sistema, como el del cuerpo humano. Está compuesto por varios órganos. Y todos esos subsistemas están interrelacionados. ¿Sí? El cuerpo humano no anda, los músculos por un lado, los nervios por el otro, los huesos por el otro. ¿Sí?
Esos subsistemas son interdependientes, es decir, uno necesita del otro. Pero cada uno de esos por sí mismo es un sistema, o sea que se maneja a sí mismo. Tomen en una organización, qué sé yo, el área de administración, el área técnica, es como que se manejan por sí mismos. ¿Pueden funcionar solos? No, no habría una empresa si están solos, pero cada uno tiene sus propios objetivos y pelean, ¿sí? Tienen objetivos propios, son diferentes a los objetivos de los otros, de las otras áreas. Che, pero no hay un objetivo total, sí, es el cuerpo humano, pero cada una de esas áreas, a su vez, tiene objetivos propios. Por lo tanto, de forma natural, quiere maximizar sus propios objetivos, quiere lograr lo mejor para poder ser el mejor. Entonces, dado el principio de la escasez, que no hay todo para todo, ¿sí? Empiezan, ¿sí?, a generar conflicto entre ellos. A ver, si no hay plata, ¿qué compramos primero? ¿Una computadora para el área administrativa o una computadora para el área técnica? Hay para una computadora, los dos necesitan una computadora. Entonces, empiezan a pelear por esos recursos. Entonces, no es posible maximizar a todos esos subsistemas. Entonces yo tengo que maximizar el objetivo total, desmaximizando los objetivos particulares. Traduciéndolo al castellano, vamos con un hijo acá. ¿Cuánto quiere el hijo de ese negocio? Todo. ¿Cuánto quiere gastar el papá? Nada, porque el papá, ¿qué mira? Si te compro todo eso, después ¿con qué comemos? ¿Con qué te visto? ¿Con qué te pago el colegio? ¿Sí? Entonces, el papá le va a dar, ¿qué? Un poquito. ¿Maximizó el objetivo de ella? No. Maximizó el objetivo de la casa. Diciéndole, conformate con eso, porque para eso llego y eso es lo que vos necesitas. Más de eso no necesitas. Entonces, esto, fíjense que cada vez que yo le digo algo, conformate con eso, y estoy haciendo conflicto. Entonces, el que quiera ser administrador de algo y dice, yo no quiero tener conflicto, y no sea administrador de nada. No sea padre, no trabaje, no aíslese, un ermitaño en el medio de la nada, solito, porque es la única forma de que no haya conflicto. El conflicto no es malo. El conflicto da vida. Lo malo es cuando no sabemos gestionarlo. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener claro que sí o sí tenemos que maximizar objetivos para hacer que todo crezca. ¿Sí? Te limito, pero para que todos vayamos para arriba. Por lo tanto, tengo que saber manejar el conflicto y tengo que liderarlo. ¿Sí? Vuelvo a decir, conflicto siempre hay. Lo malo es no manejarlo, no saber que hay conflicto, que me va a generar conflicto. Aunque esté haciendo algo bien, alguien lo va a ver mal. Entonces esa tarea de dirigir ya no es más dirigir, es liderar. Che, ¿y esto es para todos? Sí, claro que es para todos. ¿Sí? Hay una diferencia entre dirigir, o sea, dirigir es guiar, es orientar. Orientar es informar a alguien de lo que ignora y desea saber. ¿Sí? Y liderar es dirigir o estar a la cabeza de un grupo, es decir, es orientar y dirigir. Es las dos cosas. Esta es la diferencia entre un jefe y un líder. El líder orienta, el jefe manda. Entonces, el liderazgo es el arte de influir sobre la gente para que trabaje con entusiasmo en la consecución del objeto global, que se salga de sus necesidades, o más que de sus necesidades, de sus deseos, ¿sí? Porque el líder le va a satisfacer las necesidades, no los deseos, y llevarlos a que mejore. Entonces, el liderazgo no es así, el liderazgo es así, ¿sí? La pirámide invertida. Entonces, la pirámide así tiene que ver con el poder. La pirámide así tiene que ver con el liderazgo. Hay una gran diferencia entre poder y autoridad. El poder tiene que ver porque tengo algo que puedo forzar a que el otro haga algo. ¿Sí? Si soy el padre y tengo la plata, ahí sí, mira, ¿te gusta lo que te doy? Bien, si no te gusta, jodete. Pero ahí que le estoy generando al chico una idea mala. O sea, porque él puede, me obliga.
En cambio, si yo le explico por qué no puede comer todo el kiosco, que si come todo el kiosco no va a tener mañana para comer milanesa con papa frita, ahí lo va a entender. ¿Sí? Entonces, ahí es cuando yo aplico el arte de conseguir que él esté contento con 2 bonobones y no con el kiosco. Tengo 2 respuestas. Conformate con eso o no hay nada. Poder. Eso es lo que podés comer para que nosotros mañana podamos comer milanesa con papa frita. ¡Ay, qué rico la milanesa con papa frita! Se olvidó de los bonobones a la miércoles. Entonces, el poder se sustenta con una base amplia. No hay poder uno solo contra. Tiene que haber más gente. Mayor poder, cuanto más amplia la base. Es decir, si yo tengo una patota contra una persona, no puedo. Entonces esa persona se queda limitada a la patota. Ahora, la autoridad se sustenta en el equilibrio. No depende del volumen, no compite con nadie. ¿Se gana la autoridad? Sí. ¿Es una cosa difícil? No. ¿Sí? El problema es que hoy le damos más crédito al poder que a la autoridad. Y entonces, ¿cómo hacemos para tener autoridad? Y acá yo les hago esto. Piensen ahora, en 30 segundos, ¿qué personas han tenido autoridad sobre ustedes? ¿A quién ustedes repetan? Che, este era mi modelo a seguir. ¿Tienen una persona así? ¿La tienen en la cabeza? ¿Alguien que fue su faro? ¿Todos tienen una? Piensen en las cualidades de esa persona. ¿Qué es lo que más le gustaba de ella? ¿Tienen una cualidad? ¿Me la pueden decir? No la persona, la cualidad. El trato con las personas. El trato con las personas. ¿Qué más? Honestidad. Honestidad. ¿Qué más? Y que iba, que se arriesgaba a hacer las cosas, que la intentaba hacerlo por más que fracasara. Bien. Temperamento. Temperamento. Fantástico. ¿Sí? Bien. ¿Cuántas de esas características son innatas de la persona? O sea, que nace y si no nace con eso no se tiene. Ninguna. ¿Alguna de esas personas hizo IBM? ¿Hizo Mac? ¿Hizo Windows? No. ¿La cruzan todos los días? ¿Es director de alguna empresa multinacional? No, pero son líderes. Entonces estamos llamados a ser líderes. ¿Se dan cuenta? Entonces, esas características son comportamientos. ¿Sí? La pregunta es, ¿cuántos de esos comportamientos practicamos? Si me gustaron, ¿cuántos hago? Y la pregunta es, algunos dicen, no, eso se nace. Por $10,000 mensuales, ¿los harían? Si lo pueden cambiar, quiere decir que uno puede ser líder. No hace falta ser Bill Gates. No hace falta ser nadie que lo conozca todo el mundo. ¿Sí? Hace falta liderar al que tengo al lado. Entonces, el liderazgo se va construyendo con autoridad. ¿Cómo vamos construyendo esa autoridad? ¿Sí? Haciendo estas cosas. Y todo esto que ustedes me han dicho tiene que ver con servir. Iba hacia adelante, tenía buen trato. Así, ¿se dan cuenta que es con otros? No es con ellos. No hacían cosas para ellos, hacían para el otro. Por lo tanto, sirve. Y lo que hay que servir son las necesidades, no los deseos. ¿Sí? Hay que saber distinguir necesidad y deseo. Cuando vayan a un negocio y dicen, ¿esto lo necesito o lo deseo? Van a ver cuánto van a ahorrar. ¿Sí? Entonces, el líder tiene que saber discernir entre necesidad y deseo. Y a la necesidad, sí o sí, tiene que servir. Tiene que hacer algo por ello. Entonces, el líder identifica y satisface las necesidades de la gente. ¿Se acuerdan de la pirámide de Maslow?
y en alguna de esta parte de la pirámide estamos todos. Entonces lo que tenemos que saber es ubicarlo y satisfacerlo. Fíjense, ¿qué hicieron? Sirvieron y trascendieron. Pero también trasciende cuando uno recuerda a alguien, está trascendiendo ese alguien. Y mientras más gente lo recuerda, más trasciende. El orgullo más grande que yo tenía en el pueblo donde yo vivía es cuando decía, uy, si hubieses conocido, no la conocía a mi abuela, me decía, si hubieses conocido a tu abuela, los pastelitos de mi abuela, las cosas que hacía mi abuela por los vecinos, era todo. Entonces, yo no conocía a mi abuela, pero la verdad que mucha gente me conocía por mi abuela, por mi apellido. Y ella estaba trascendiendo. Y lo mismo pasó después con mi mamá. O sea, ella era kinesióloga y atendía a la gente que no podía pagar la consulta, gente indigente. Entonces, oh, tu mamá me salvó de la silla de ruedas, oh, tu mamá me salvó de tal cosa, oh, tu mamá me salvó. Y entonces mi mamá no murió. Mi mamá está en un montón de personas. ¿Sí? ¿Se hizo millonaria? No, para nada. ¿Sí? ¿Tenía campo? No, no. ¿Era una gran empresaria? No, todo lo contrario. Pero trascendió. Bien. Entonces, esto es un deber que le dejo. Ahora piensen ustedes en la persona con la que menos les gusta trabajar y piensen en sus necesidades y empiecen a satisfacer las cosas de los que no les gusta. ¿Sí? En la Biblia hay un viejo dicho, hay que amar al enemigo. ¿Sí? ¿Lo han escuchado? Hay una versión que dice que es una mala traducción de amar, que la palabra era agape. No agape el que conocemos, sino agape. Hay 4 formas de amar. ¿Sí? El amor del filial, ¿sí? Del hermano, del padre de gozo, el amor más sexual, y el amor del servicio. No le pedía que lo ame filialmente o cosas, pedía que lo sirva. Y ahí es distinto. ¿Sí? Yo no voy a querer a alguien que me hizo el mal, pero sí lo puedo servir para que cambie. Entonces, ¿cómo se sirve? Entregándonos, suscitando creatividad, sanando, siendo responsable con la sociedad, dirigiendo como tarea educativa, enseñando. Seguramente la gente que ustedes pensaron les enseñó algo. ¿Sí? Entonces, servir implica también sacrificio. ¿Sí? Todas cualidades, paciencia, afabilidad, humildad, respeto, generosidad, indulgencia, honradez, compromiso. Algunas de esas ya me las nombraron. Las conocemos, las queremos, siempre nos gustan. Hagámoslas. No, el resto no lo hace. Problema del resto. Hagámosla. Si no, no cambiamos la historia. Entonces, fíjense, sensato y maduro, la templanza, ser justo, decidir claramente, ser ahorrador, no exigir excesivamente, ser como un padre. No solamente de mi hijo, de todo lo que me rodea. Y si ellos son con los míos, como también son conmigo, estamos todos felices y contentos. ¿Sí? En resumen, si tomamos los valores éticos de las cooperativas, hagamos eso. Tengamos los valores y principios de las cooperativas y ya está. Preocupación por los demás, solidaridad, honestidad, transparencia, igualdad, equidad. Ya está. Seamos cooperativos. Nada más. Uy, se me cortó. La caída, ahí está. Entonces, agape. No agape, agape. Y por último, si tenemos intenciones pero no tenemos acciones, la cortedad no sirve. Las intenciones más las acciones es la voluntad. Las grandes almas tienen voluntades, los débiles tienen deseos. Entonces con eso llegamos a la voluntad. Y fíjense, el liderazgo comienza con la voluntad, que es la única capacidad que como seres humanos tenemos para que nuestras acciones sean consecuentes con nuestras intenciones y para elegir nuestro comportamiento.
Con la voluntad adecuada podemos elegir amar, verbo que tiene que ver con identificar y satisfacer las legítimas necesidades. Servir. No deseos de aquellos que dirigimos. Al satisfacer las necesidades de los otros estamos llamados por definición a servirles, incluso a sacrificarnos. Por ellos estamos forjando nuestra autoridad o influencia. Y cuando forjamos nuestra autoridad sobre la gente, entonces cuando ganamos el derecho a ser llamados líderes. ¿Sí? Ahí como dice Mafalda, he decidido enfrentar la realidad, así que cuando apenas se pongan linda me avisan. El gran desafío es conocerse a uno mismo. El gran desafío es diseñarnos a nosotros mismos. Ser quienes queremos ser. No, yo soy así y ya está, y a esta altura no me va a cambiar. No. Eso es una excusa. Eso es no tener voluntad. Eso es no tener intención. Nunca es tarde para cambiar. ¿Quiero o no quiero? ¿Es un camino largo? Sí. ¿Es un camino difícil? Sí. ¿Pero un camino bueno? Sí. Bien. Y todo eso, encima, lo tenemos que hacer en equipo en una cooperativa. Como si esto fuera poco, todos tienen que ser líderes, por lo tanto tenemos que escucharnos entre todos. Lo más parecido que hay en la literatura, o sea, toda la literatura de liderazgo habla del liderazgo de una persona, no habla de liderazgo en equipo. La única cosa que he escuchado es un cuento de fantasía que es eso. La mesa redonda del rey Arturo, donde ahí todos se sentaban en pie de igualdad. ¿Eran todos líderes? Sí, eran todos líderes de distintos lados, pero ahí no había nadie que pesara más. Fíjense, y esto en las cooperativas, si en las reuniones las discusiones son a ganar, no se aprovechan los diferentes puntos de vista. Más hoy en el mundo que estamos complejo, escuchemos a todos, porque todos dicen algo desde algún lado, ¿sí? Puede haber algún jodido que solamente da la contra, o sea, está calabró, ¿sí? El contra, pero normalmente no es así. Todos lo dan desde una experiencia. Entonces, che, ¿desde dónde me lo decís? No negar que está mal, sino ¿desde qué experiencia me lo decís? Para saber si se asemeja a la realidad. Si en las reuniones, por ejemplo, de 9 consejeros, están todos de acuerdo, quiere decir que 8 están al pedo. No hay forma que 9 personas coincidan. ¿Coinciden ustedes con su pareja siempre? Son 2. ¿Coinciden con su pareja y su hijo? Son 3, son 4, 9, 12. ¿Está? Entonces, tenemos que aprender. Y al que no opina una opinión contraria, che, hay algún problema, porque hay alguien que no se está animando a opinar. Y nos estamos perdiendo de una opinión. ¿Sí? Entonces, en la mesa redonda tiene que haber horizontalidad, compañerismo y trabajo en equipo. Y nadie está arriba de nadie. De hecho, en el Consejo de Administración no hay cargos más importantes. No está el presidente, el secretario, el tesorero, que es más importante. Ahí son todos iguales. Esos después tienen otra función más, o sea, tienen más responsabilidades. O sea, el presidente, además de estar ahí, va a tener que después representar la cooperativa. El tesorero, además de estar ahí, va a tener que hacer arqueo. Tienen más responsabilidades, pero en la mesa redonda somos todos iguales. Nos escuchamos. ¿Cómo nos escuchamos? ¿Cómo aprendemos? Y fíjense que nos pasa en la casa, a ver, nos pasa con nuestros hijos. Yo tengo claro que el tele y el celular no es bueno de chiquito, pero también tengo otra realidad. Si no lo tienen y en el colegio se lo piden, tenemos que llevar el celular para hacer un trabajo buscando a Google. Y ya le estoy dando un celular, porque el mío no se lo doy, porque también yo lo necesito. Entonces después tengo que saber que tengo un celular, que se lo tengo que dar, que se lo tengo que sacar, que se lo tengo que... Y eso también me estresa, ¿sí? Entonces, hay cosas que hoy nos obligan a escuchar a todos, no importa la edad, no importa la experiencia, porque hay realidades completamente diferentes que tenemos que aprenderlas, ¿sí? Por lo tanto, hacia el equipo, siempre una buena palabra, ¿sí?
Una palabra mala hace malo incluso a los buenos y una palabra buena hace bueno incluso a los malos. No entrometerse en todo, o sea, no hay especialista en todo, Digamos, de esto no sé, está todo bien. Hoy como docentes nos paramos frente a la clase y le decimos, Google sabe más que nosotros. Yo lo que te voy a ayudar es buscar en Google, a saber discernir entre lo que dice, pero no voy a saber más que todos los libros del mundo. Antes éramos especialistas por leer 3 libros, ya era más que el que leyó 1. Hoy no hay forma de leer todo sobre un tema. Entonces, ¿qué hacemos? Somos orientadores. Transmitir información, no parecer. ¿Sí? Se cayó. Me parece que se cayó porque se tropezó. ¿Te parece o lo viste tropezarse? Afrontar la verdad, hablar con el corazón y siempre con aprecio. Nunca menospreciando al otro. ¿Sí? Sin envidia, con moderación, con confianza y respetando las diferencias, porque somos todos diferentes. Ahí, esto lo paso, lo dejamos para otra ocasión por el tiempo. Ese es un test de dónde pensamos, de dónde sabemos, de dónde actuamos, ¿sí? Pero me quedo con esta frase. Un introvertido o extrovertido, según este test, ¿de dónde yo cargo energía? ¿Sí? Si cargo energía solo o cargo energía estando en grupo. Hay gente que vieron que entramos en un grupo y empieza a hablar. Esa gente carga energía en grupo. ¿Sí? Son extrovertidos. Y hay gente que cuando está ahí se le baja la energía, pero cuando está sola empieza dijeron esto, ¿cómo no dije tal cosa? ¿Cómo no dije tal? ¿Cómo no? ¿Sí? Esos son los introvertidos. Entonces ella dice, si usted no sabe lo que un extrovertido piensa, es porque no lo escuchó, porque estuvo toda la reunión gritando lo que iba pensando, lo iba diciendo. Y si usted no sabe lo que piensa una persona introvertida, es porque no se lo pidió, porque no nos dimos tiempo a que él se pueda expresar. Y hay que darle tiempo. Si un introvertido dice, ¿qué pensás? Ya, decime qué pensás. Lo bloqueaste. Entonces, tenemos que aprender a eso. Entonces, en una reunión, está bueno que ¿qué tema vamos a tratar para que él lo vaya pensando antes? Para que cuando llegue a la reunión tenga una opinión, no que se entere en la reunión, porque en la reunión no nos va a dar nunca su opinión. Nos pasa en todos lados, algún empleado, alguna cosa. Si es introvertido, váyanle tirando los datos antes, para que él tenga tiempo a procesarnos. Nos pasa por ahí con nuestros hijos. ¿Sí? Yo tengo de todos los colores y sabores, así que... Pero hay una que es recontra introvertida. Entonces, si nos sentamos a hablar y yo quiero que tire una opinión, la voy a bloquear. Entonces, la primera charla es para informarle lo que me parece. Y le digo, y nos vamos a juntar después para discutirlo. Pero ya le di tiempo a que lo piense. Entonces, después cuando viene, va a venir con argumentos, pero ella se descarga completo. Si no, se cargó más que antes que tuviéramos la charla. Entonces la charla no servía si lo quiero matar en un solo punto. ¿Sí? Bien, paso esto rápido. Porque como le dije al principio, sí o sí hay conflicto. ¿Sí? 3 principios en la vida del hombre. El del pensamiento, el del habla y de la acción. El origen de todo conflicto es no decir lo que se piensa y no hacer lo que se dice. Entonces, la definición de conflicto es el proceso que comienza cuando una parte se da cuenta de que otra está afectando o a punto de afectar alguno de sus intereses. ¿Sí? El conflicto no es con el problema ya es la causa. Esto es cuando me doy cuenta de que algún interés está afectado. Entonces, ¿los conflictos son buenos o malos? Ni chicha ni limonada. Yo diría el contrario. Los conflictos son buenos porque son parte para ir mejorando, para seguir creciendo. Son oportunidades. Ahora, ¿qué es lo malo? Que no lo gestione. ¿Qué es lo malo? Que haya un nivel de conflictividad muy alto, porque ahí se me enturbiece la organización, y si es muy bajo, no estoy creciendo. Si no estamos discutiendo, no estamos creciendo. Entonces, las organizaciones subsisten a través del conflicto. Fíjense que es una
perspectiva totalmente optimista del conflicto. Son una perpetua negociación entre personas que llegan con historias personales, intereses individuales y proyecciones profesionales. Por eso, esperar que eso se arregle solito no sirve. Es de estulto. Entonces, ¿cómo lo administramos? Tratando de prevenirlo si lo podemos ver, gestionándolo si ya se dio, o asumiendo las consecuencias que tiene, no escondiéndolas. Fíjense, de acuerdo a la asertividad del conflicto y de acuerdo a la cooperación que podamos tener entre las partes, hay distintas formas de gestionarlo, ¿sí? Desde el dominar, que esto es cuando es muy alta la asertividad y muy baja la cooperación, y a ver, una persona quiere un aumento de sueldo y no hay plata en la cooperativa para darle aumento de sueldo, y la asertividad es tremenda y la cooperación es nula, ¿sí? Entonces, ahí se domina. ¿Se solucionan esos conflictos así? No, o sea, apagaste un incendio y sabés que dentro de un mes lo volvés a tener. Ahora, si no hay cooperación, pero la asertividad es baja, ¿sí? Y evitémoslo, porque hay algo más atrás de ese conflicto. Busquemos eso que está atrás de ese conflicto, que seguramente es más asertivo. Ahora, si estamos en un punto medio, ¿y esto qué quiere decir un punto medio? A ver, tenemos intereses digamos que no los podemos conciliar 100%. Quiero ir al cine, quiero ir a tomar un café. ¿Tengo plata para el cine o para tomar el café? Las dos son cosas lindas, los dos nos agradan, pero a uno le gusta más ir al cine y al otro le gusta más tomar un café. Bueno, este mes vamos al cine, el mes que viene vamos al café. El que fue a tomar el café, digamos, pero le gustaba el cine y no está contento con ir a tomar el café, le hubiese gustado más ir al cine, es decir, no se eliminó el conflicto, pero va contento, ¿por qué? Porque sabe que después tiene la recompensa, ¿sí? Eso es ese nivel de participar. Después tenemos el de condescender, es decir, si no tiene asertividad y yo no quiero pelearme con vos, y aflojar me cuesta nada, y aflojo, ¿sí? Es decir, no tengo plata para comprarte ningún caramelo. A ver, un chupetín, no le compremos el huevito Kinder, el chupetín, ¿sí? Entonces, aflojo con un poquito, te doy un gustito. Pero lo mejor siempre es negociar. Y para negociar hay una sola solución. Las dos partes tienen que estar contentas. Las dos se tienen que ir contentas. Por lo tanto, para que las dos se vayan contentas, tenemos que saber bien las necesidades y los deseos de la parte para que las necesidades siempre estén satisfechas. Esa es la mejor forma de negociar. Dando y recibiendo, ¿sí? Se aprende. El resultado siempre es el óptimo, el resultado trasciende el tiempo, no se vuelve a presentar el conflicto, inclusive cuando se vuelve a presentar, si hay buena experiencia en negociación, lo vamos a hacer mejor, porque ya sabemos que podemos ganar los dos. Obviamente que ahí el poder no existe, ¿sí? Siempre lo estamos trabajando de la autoridad. Negociar en base a principios, hay que separar a las personas del problema, ¿sí? Los intereses, no las posiciones, ¿sí? ¿Cuál es tu necesidad? No desde dónde vos me lo pedís. ¿Qué opciones hay? No hay una opción, siempre hay muchas opciones. Sigamos buscando. Y criterio. O sea, el que mide el resultado, si no nos ponemos de acuerdo, que lo mida alguien de afuera. Cerramos con esto. ¿Quiénes son los más grandes negociadores del mundo? Los chicos. Tienen ciertas técnicas que podemos aprender, ¿sí? Fíjense. ¿Cómo hacen ellos para ganar negociaciones si el poder nunca lo tienen ellos, lo tienen los adultos? Tienen estas técnicas. Primero, hacen muchas preguntas, nunca dan nada por obvio. Nosotros no hacemos preguntas. Tenemos miedo a la pregunta, ¿sí? No sabemos, a ver, el adulto para parecer que no vaya a ser que crea que no sé, entonces no pregunto. No, lo mejor es decir, no sé, te pregunto. Entonces el chico pregunta,
Si no, ¿puedo ir a coso? No. ¿Por qué no me deja? ¿Y por qué no puedo? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y hasta que vos no le das una respuesta, no dejan de preguntar por qué. Y si no le diste la respuesta, te lo van a reclamar. Nunca me contestaste, ¿por qué no me dejaste? Entonces, aprendamos a preguntar, porque la única pregunta tonta es la que no se hace. Lo otro que hacen es piden lo que quieren, no le dan vuelta. ¿Sí? Mi amor, hace mucho que no salimos, ¿te parece que a lo mejor podríamos? Quiero ir a tomar un café, ¿querés o no querés? Le damos, vamos rodeando. Y al fin y al cabo, por ahí muchas veces nos decimos, ¿qué queremos? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que necesito? Porque si vos no sabés lo que yo necesito, nunca me lo va a dar. Entonces, pide lo que quieren, insiste. ¿Sí? Nuestras negociaciones terminan con el no. Las negociaciones de los chicos empiezan con el no. Ahí está la diferencia. Están buscando negociar. Entonces, insistir. ¿Puedo ir a jugar? No, se va el padre. ¿Puedo ir a jugar? No, se va la abuela. ¿Puedo ir a jugar? No, se va al tío. ¿Puedo ir a jugar? Sí. ¿Listo? Y fraccionan sus objetivos cuando se hacen difíciles. Es lo que decimos salamizar el problema. ¿Cómo se come el salame? Bien cortadito, finito. ¿Sí? Entonces el chico está acá. Papá, ¿puedo ir al telón? No, porque se va a caer. Papá, ¿qué? ¿Puedo ir al telón? No, te dije. Bueno. Papá, ¿puedo ir al telón? No, te dije. Papá. Eso es. No iba a lograr ir al telón de una, pero lo fue logrando. ¿Sí? Entonces, nosotros cuando negociamos, tengo una necesidad y quiero un sueldo de 100.000 pesos. Papá. Pero, si tiene 30 y le decís 31, tampoco es. Partamos. Partamos y nos acercamos, partamos y nos acercamos, partamos y nos acercamos. ¿Sí? Vos sabiendo mis necesidades y yo sabiendo tus necesidades. ¿Sí? Gente, perdón que fue rápido, pero vean que todo es factible. ¿Alguna duda, algún comentario, algo que quieran compartir? Un montón, será la próxima. Bueno, espero que les sirvan. Todo esto es aplicable para el día a día. En la empresa es más complejo, nada más. Un poquito más complejo. Muchísimas gracias por venir.